te damos la cordial bienvenida a nuestro programa Palabras de Vida Eterna. Este programa tiene el propósito de compartir el corazón de Dios a través de las Sagradas Escrituras. Desde ya te dejamos con la audición de este día. Epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, Gálatas 5. Versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En cuanto a esto os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No busquemos la vanagloria, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Bueno, aquí ya en la Biblia aparecen las obras de la carne y el fruto del Espíritu. La palabra fruto quiere decir que algo que aparece, ¿no? Que se manifiesta. Y vamos a notar acá la diferencia entre fruto y obra. Muchas veces la persona piensa que el fruto y la obra son iguales. No, porque obra representa trabajo, esfuerzo. Pero fruto, ¿qué es fruto? Sí, algo que sale. Algo que vos no hiciste esfuerzo, pero salió. Entonces una manzana, una pera, se esfuerza mucho para dar pera, para dar manzana. Ustedes están viendo a los árboles de pomelo, naranja, que todo el día están trabajando para tener pomelo. No, todo diferente es una persona que tiene que hacer obras, entonces sí, se esfuerza, se va. Entonces acá la Biblia quiere mencionar que el fruto del Espíritu. Entonces para que aparezca el fruto del Espíritu, significa que algo ingresó en el corazón de las personas. Bueno, ya el libro de Gálatas es una vez más un libro que nos está enseñando el corazón de Dios. En el libro de Gálatas aparece dos tipos de leyes, ¿no? Que mucha gente se confunde. Las obras de la ley, que son las tradiciones, las costumbres, las interpretaciones de los rabinos. Lastimosamente mucha gente, ¿no? Muchas personas piensan que esas obras de la ley que salen en el libro de Gálatas son la ley escrita por Moisés. Y que el apóstol Pablo decía que ya no estamos más bajo esa ley de Moisés y que la ley de Moisés ya terminó y se acabó. Pero nosotros leyendo la Biblia y escuchando continuamente la palabra de Dios nos damos cuenta que no es así. Podemos querer creer así. Para satisfacer nuestra carnalidad. Pero cuando vemos lo que dice la Biblia nos damos cuenta que no es así. Y algunos hasta nos van a acusar a nosotros por creer que no es así. Entonces vos estás bajo la esclavitud, vos no sos de Cristo, vos sos un pecador, vos sos de todo, nos van a decir. Entonces nosotros muchas veces por tratar de agradarle a esa persona, vamos a tratar, bueno, entonces voy a creer como vos crees entonces. Pero cuando leemos la Biblia, vamos a ver diferente, se va a ver diferente. La pasada capítulo 5 habíamos terminado, el versículo 13 dice, porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Cuando dice a libertad fuisteis llamados, lo que la palabra de Dios y la obra de Jesucristo te libera, de lo que te libera, ¿es de qué? Es de el sistema humano. Es de estar sujeto a reglas y a ordenanza y a mandato humano. ¿De eso te libera o no? Ustedes fíjense
Ya sí. Hay algunas personas que han vivido toda su vida bajo un sistema, bajo una organización o denominación. Un día ellos decidieron liberarse de eso. Ya nada aguanta más, ya no aguanto más. Y salen de ahí. ¿Y qué piensan? Lo primero que piensan que es, soy libre, estoy libre. ¿Y qué empiezan a hacer? ¿Cómo empiezan a vivir? Como se les antoja, pecando, haciendo cosas horribles. O sea que había sido, solamente mientras vivía en esa organización, ese sistema, estaba viviendo aparentemente delante de Dios. Entonces un día al liberarse de ese sistema, su mentalidad no era liberarse para seguir a Dios, sino su mentalidad era liberarse para disfrutar el mundo con su propia voluntad. Porque antes disfrutaba el mundo, pero con la voluntad del que le dominaba. ¿Dónde vemos algo semejante? Sobre Israel. Bueno, cuando los israelitas estaban en el desierto, no, en Egipto, ellos bajo el poder de ¿quién estaban? Faraón. Faraón le tenía con látigo, con garrote, le pegaba, le hacía sufrir. Un día vino Moisés y los liberó. Ellos estaban contentos por haber sido libres, ¿no? Por fin somos libres. Pero cuando salieron de Egipto y fueron hacia el desierto, ¿para qué ellos querían usar esa libertad? Para hacer lo que se les pegue la gana. Querían adorar dioses, hicieron un becerro de oro, ¿no? Querían... es desastre. Igual, muchas personas... ¿Con qué objetivo quieren deshacerse muchas veces de denominaciones, de organizaciones? No con el objetivo de buscar a Dios, sino de vivir placenteramente para el mundo. A esto Pablo le está avisando a los Gálatas. De esa libertad a lo que se está refiriendo. No es que le está diciendo, son libres de la palabra de Dios. Son libres de la ley de Dios. No es de eso, pero la gente piensa que de eso dice la Biblia, ¿no? Ahora ya no necesita más la ley de Dios, no necesita más la palabra de Dios, las costumbres de Dios, nada de Dios. Entonces, ¿qué? Si ya le saca todas las cosas de Dios, ¿qué le da entonces? Las cosas del mundo. Por eso Pablo dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Contrario, después de haber sido liberado de sistemas, de ideologías, de pensamiento de hombre, ahora ¿cómo tenés que vivir? Sirviéndose unos a otros, dice. Protegiéndose unos a otros, valorándose unos a otros. No como la vez pasada dijimos, cada uno haciéndose el independiente y yéndose cada uno a su casa. No, ya yo no dependo más ni de una iglesia, ni de una denominación, yo ahora voy a vivir por mi cuenta y voy a hacer lo que se me pega la gana. Ese entonces no entendió nada. El 14 dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Acá dice que toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y esto dónde está escrito? ¿Está escrito en alguna parte? En el libro de Levítico 19, ¿no? Está escrito ahí de amar al prójimo, de honrar al prójimo. Significa que el propósito por el cual Dios nos dejó su palabra es para tener respeto hacia los demás. Y si nosotros vemos, ¿la ley qué es? A ver, ¿qué entendieron ustedes por la ley? Cuando hablamos de la ley, ¿a qué se refiere? Los 5 libros de Moisés. A eso se le llama la ley. Cuando ustedes leen los 5 libros de Moisés, desde Génesis, desde ahí ya empieza... Harás, no harás, harás o no harás. Todo Génesis está harás, no harás, harás, no harás. Éxodo también está lleno de harás, no harás, harás, no harás. No, ustedes leyeron toda la Biblia, dice harás, no harás. Todo Génesis dice eso. ¿Qué empiezan a ver ustedes cuando leen Génesis? Empieza cómo se formó el mundo, empieza cómo fueron los hombres, empieza cómo pecaron, empieza cómo Dios se enojó, ¿no? Porque ellos pecaban. Y empieza, cuando Dios se enojó contra ellos, Dios ya quería destruirle de una vez o les dio un plazo. ¿Se acuerdan? Cuando el hombre pecó contra Dios, o sea, vivía pecando en el tiempo de Noé, y Dios le habla a Noé, le dice, he decidido el fin de todo ser. Serán sus días 120 años. Le da 120 años de tiempo, ¿para qué? Para volver a Dios. Entonces, ¿cuál era la clave que Dios pone en ese tiempo para que una persona pueda volver a Dios? ¿Qué pone en ese tiempo? En el corazón de Noé pone que fabrique un arca. La persona que quiera volver a Dios va al arca y se salva del juicio, ¿no?
Entonces, ¿eso es ley? ¿Es ley o no? La Biblia, Torah significa ley. Eso está en la ley. Entonces, cuando uno habla de ley, siempre la ley, eso, haz, no haz, haz, no haz, haz, no haz. ¿Ahí qué encontramos? Ahí encontramos la gracia o no. La misericordia de Dios. Dios teniendo compasión del hombre, de los seres humanos. Eso encontramos, ¿no? Y Dios salvándole a los seres humanos, a los que confían en Él, a los que siguen su palabra. Dios les salva. ¿Dónde encontramos eso? En la ley. En la ley encontramos que Dios tiene piedad de las personas. Después aparecen más historias. Aparece un hombre llamado Abraham, que Dios le llama de Ur de los Caldeos para hacerle su pueblo, para hacerle su nación. Y después este hombre, cuando se va hacia Canaán, cuando empieza a tener dificultad, situaciones difíciles, ¿qué hace? ¿Qué se acuerdan que hizo Abraham? Le vendió a su esposa. No vaya a decir que eres mi esposa, decir que sos mi hermana. Y cuando vino el rey de ese lugar, le llevó a su esposa. ¿Y él quedó callado o no? ¿Por qué quedó callado? Porque tenía miedo, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer con los cobardes? Hay que destruirlos, ¿no? Esto no sirve para ser seguidores de Dios. Dios le destruyó a Abraham, Dios le mató a Abraham, o Dios le protegió a Abraham. Más bien Dios, ¿a quién le atacó? A ese rey de Faraón. ¿Por qué está haciendo así con mi siervo? Deja a mi siervo. Y ese rey de ese país tuvo miedo y le dio muchísimas cosas a Abraham. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros en la ley? La ley, ¿no? Génesis. Vemos una vez más el hombre rebelde, el hombre terco, el hombre duro, pero Dios teniendo misericordia de él. Eso es lo que vemos, ¿no? ¿Me entienden? ¿No? Eso estamos viendo en la ley. Ahora vamos a Éxodo. ¿Qué pasa con Éxodo? El pueblo viviendo muchísimos años esclavo de Faraón, esclavo de Egipto. Y Dios enviándole a Moisés, ¿para qué? Para darle libertad, para liberarle a su pueblo de Egipto. ¿Qué le pidió? ¿Qué ley le pidió Moisés que hagan ellos? Solamente les dijo, ¿se acuerdan? Que pinten su puerta con la sangre del cordero. Nada más. Y después Dios haría todo. Dios abrió el mar, Dios le dio el maná, Dios le dio el agua. Todas las cosas Dios le daba. Y ellos, desde que Moisés llegó a Egipto, ¿qué hacían ellos? Cuando Moisés llega a Egipto, ¿se acuerdan cuando Faraón le da mucho trabajo a los israelitas? ¿Qué hicieron los israelitas? Murmuraron. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando ya salían de Egipto y vieron a los los soldados de Egipto venir hacia ellos y ellos frente al mar, ¿qué hicieron ellos? Murmuraron. Entonces yo pensaba, si ellos de entrada ya están murmurando, ¿por qué Dios no le mata de una vez a ellos? ¿Por qué no le mataba de una vez Dios? Porque Dios tenía misericordia. Porque Dios amaba a su pueblo. Entonces, ¿dónde encontramos misericordia, amor, gracia? ¿Dónde encontramos? En la ley. En la ley. Entonces, mientras más vos lees la ley, más encontrás cómo Dios le amaba a su pueblo. Cómo Dios realmente, a pesar de la dureza del corazón de ellos, Dios tenía compasión de ellos. ¿Y así o no es así? Después, otro caso más. ¿Se acuerdan cuando el pueblo estaba desenfrenado, pecando, adorando un becerro de oro? Eso ya era digno de muerte, ¿o no? ¿Qué les parece? Adorando un becerro de oro. Uno de los primeros mandamientos, no te harás imágenes. Y ellos haciendo. ¿Qué le dijo Dios a Moisés que iba a hacer con ese pueblo? A ver, ¿quién se acuerda? Que yo voy a destruirle a este pueblo. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Voy a destruir a este pueblo. Y voy a hacer de tu descendencia un pueblo poderoso. ¿Eso era algo bueno o no? Ah, qué bien. Entonces ya no vamos a ser los israelitas, sino los moseitas. Los moseitanos, ¿no? Pero ¿qué dijo Moisés? No, Señor. Mátame a mí nomás. No hagas eso con tu pueblo. No lo destruyas. Entonces, vemos entonces en el libro de la ley un hombre intercediendo por unos pecadores. ¿Quién eran pecadores? Los israelitas estaban adorando imágenes. ¿Eso es pecado o no? Entonces, pero Moisés, ¿qué hacía? Mátalos, Dios. Condénalos, apedréalos. Así decía. No, perdónalos. Lo mismo que Jesucristo hizo cuando estaba en la cruz, cuando ellos le querían crucificar, perdónalos. Entonces, ¿dónde vemos eso? En la ley. Estamos en Éxodo. Ya adelantemos a Levítico.
¿Qué es el libro de Levítico? ¿Qué sale en Levítico? Otra vez, muere, muere, muere. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosa que no se ha de hacer, y delinquiere, hay que matarlo sin piedad. ¿Así dice? No. Luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra por el pecado que cometió. Y va a poner su mano, y el pecado va a pasar, y va a degollar, y le será perdonado los pecados. Así está escrito. Cada una vez al año también, en el mes séptimo, el 10 de cada mes, ellos hacían un sacrificio por todos los pecados que habían cometido durante ese año. Y Dios borraba todos sus pecados. ¿Dónde vemos eso? En la ley. Entonces la ley solamente habla de haz, no harás, y el que no hace muere. No. Por eso de ahí, el que no conoce la ley, la Torá, la palabra, los escritos de Moisés, no entiende del amor de Dios, ni de la gracia de Dios. Y no termina ahí. Vamos a Números. ¿Qué pasa en Números? ¿Se acuerdan? Número 21. El pueblo otra vez murmurando. Estamos cansados de este pan tan liviano. Imagínense. Ay, a esto sí les toquen más talla, ¿verdad? Ya me tienen cansado. Si ustedes fueran Dios ya estarían cansados, ¿no? Si nosotros cuando alguien nos hace renegar ya queremos garrotearle, no, ya no. No tenemos luego paciencia, ¿sí o no? Ay, ya me hizo renegar, ya no aguanto más. Pero imagínense Dios, todo lo que su pueblo le hizo renegar, pero Él siempre tenía misericordia por ellos. Siempre estaba pendiente por ellos. Entonces en ese momento Dios le envía a la serpiente ardiente para que les muerda. Y merecían eso. Pero después ellos, por favor, haz algo. que hace Dios? Prepara una serpiente de bronce. Representando a la serpiente la maldición. El bronce enjuiciado. El que mire esa serpiente quedará sano de esta mordida. Entonces Dios, ¿qué le da otra vez a ellos? La misericordia otra vez. La gracia, la salvación. Ese mismo texto Jesús le habló a Nicodemo. Así como la serpiente fue levantada en el desierto, de la misma manera el Hijo del Hombre será levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, para hacerle entender Jesús a Nicodemo sobre la gracia, sobre la salvación, sobre el amor de Dios, ¿qué texto le tocó? Texto que estaba ¿dónde? En la ley, en la Torá. ¿Sí o no? Y fíjense en lo que el apóstol Pablo dijo acá, miren, en Hechos, capítulo 26. Para hacer entender sobre Jesús al pueblo, ¿qué texto usaba él? Hechos 26, 22. Hechos 26, 22. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y, ¿quién dice ahí? Moisés dijeron que había de suceder. Entonces, el apóstol Pablo, para hacerle entender a grandes y a pequeños, ¿qué texto usaba? Los textos de Moisés. ¿Cuáles fueron los libros de Moisés? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, más conocido como la Torá. ¿Y qué es lo que a través de la Torá, de la ley de Dios, Pablo quería hacerle entender a grandes y a pequeños? ¿Qué dice ahí en el versículo 23? Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. A través de la Torá y los profetas, Pablo le iba a hacer entender a ellos que a través del Mesías, a través de Cristo, las naciones, nuestro pueblo, iban a ver la luz, dice. ¿Y a qué la Biblia le llama luz? Lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿A qué le llama luz? A la escritura, a la palabra. La revelación de la palabra iba a empezar a ocurrir a través de la manifestación del Mesías. ¿Me entienden esta cosa? Muy profundo ya, acá es clase profunda, así que, bueno, se entiende, ¿no? Y un versículo más, acá en Hechos 24. Hechos 24. El versículo 12.
Viste que mucha gente decía que Pablo hablaba en contra de la ley de Dios y por eso ellos le estaban arrestando, porque no le entendían nomás, porque no le comprendían. Pero fíjense lo que dice en el versículo 11, ¿no? 24:11. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad, ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan, dice. Si ellos no pueden probar las cosas de que le acusan, quiere decir que Pablo nunca estuvo hablando en contra de las leyes de Dios, ¿no? Nunca entró al templo a decir, no, esto ya te terminó, esto ya no hay que hacer. Pero si él estaba haciendo esas cosas, entonces, ¿hay prueba o no? Si es que Pablo estaba enseñando que no hay que más cumplir la palabra, no hay que más hacer estas cosas, esto Cristo ya terminó, entonces hay demasiado prueba, ¿no? Pero él dice que no pueden probar, ellos están mintiendo, o Pablo lo que miente. ¿Ustedes creen que Pablo mentiría? No, yo no he hecho nada en contra de la cosa, las leyes de Dios. ¿Qué dice el versículo 14? Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. ¿Cómo dice que hacía él? ¿Cómo dice que servía a Dios? Creyendo todo lo que en la ley y en los profetas están escritos. Si alguien te dice, Ezequiel, la ley ya terminó, la ley ya se acabó ya, los profetas, eso ya eran antes, hasta cuando vino Jesús terminó. Entonces Pablo ahora está hablando después de que Jesús vivió, murió y resucitó, ¿no? O antes. Después. ¿Y qué está diciendo él? Que yo no vivo, yo no hago las cosas sin enseñar todo lo que los profetas y la ley dijeron que había de suceder, que estaba escrito. Entonces nosotros podemos, ¿a quién creerle? ¿A lo que dice una persona o a lo que dice la palabra? Dura esta palabra, ¿quién puede oírla? ¿Entiendes? Bueno, vamos a Gálatas, todavía no tocamos Gálatas para eso. Esto es para entender un poco por qué dice la Biblia, el versículo 14 nomás era eso, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Significa que toda la ley, el único mensaje que tiene es amar a su prójimo, a su pueblo, el amor de Dios hacia su pueblo. Eso es lo que la ley manifiesta, incluyendo las ordenanzas que ha dado, las cosas que teníamos que cumplir son precisamente porque amaba a su pueblo. Porque todos los mandamientos que Dios le dejó era para su bien o para su mal. Claro, ni un mandamiento es que al cumplir mandamiento se va a enfermar o le va a pasar algo. Al contrario, al no cumplir es lo que se va a enfermar. Entonces todos los mandamientos que le dio, las leyes que le dio, es para su salud, para su bienestar. Bueno, vamos al versículo 16, Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cómo es andar en el Espíritu? Según Jesucristo, la palabra que Él nos habló son Espíritu y son vida. Entonces, cuando nosotros queremos andar en el Espíritu, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué necesitamos? La Escritura, la ley de Dios, los mandamientos de Dios, la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios se va revelando en mi corazón, ¿yo cómo estoy andando? Estoy andando en el Espíritu. San Mateo capítulo 4, ¿no? Sale de tentación de Jesús. Ahí dice que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, dice. ¿Sí o no? Y empezó a enfrentarse con el diablo. ¿Se acuerdan? ¿Qué le decía al diablo? Si eres hijo de Dios, dile a estas rocas que se convierten en pan. ¿Y qué le respondía a Jesús? Como dice, sacaba una cruz, en el nombre de Jesús, te reprendo, Satanás, y le mostraba la cruz ahí. Le gritaban, en el nombre de Jesús, así. ¿Con qué respondía Jesús? Con la palabra. Escrito está, escrito está. Entonces, eso quiere decir andar en el Espíritu. ¿Entienden o no? Escrito está. Porque el deseo de la carne, versículo 17, es contra el Espíritu. Y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieras. El deseo de la carne dice que es contra el Espíritu. ¿Cómo pueden saber cuál es el deseo de la carne? ¿Qué es el deseo de la carne? ¿La carne a qué se refiere cuando está hablando de carne ahí? Nuestro cuerpo, no solamente nuestro cuerpo, nuestra emoción, nuestro sentimiento, nuestro deseo. Nuestro deseo siempre se quiere ir a las cosas malas, ¿o no?
¿Nosotros queremos amarle a la gente o queremos odiarle? Más fácilmente le odiamos, ¿no? Más fácilmente nos hacen renegar que hacernos quererle a alguien, ¿sí o no? Más queremos odiarle a alguien. Parece que odiando, pero quererle es muy difícil. Muchas personas, su corazón, su cuerpo, se va hacia el pecado. ¿Es así o no es así? O a usted no, pastor, a mí me gusta más aquí el culto, la Biblia. A mí no me gusta así las cosas del mundo, las músicas del mundo, las novelas del mundo. Eso no me gusta, amiga. Me gusta leer la Biblia, estudiar la palabra. ¿Así es? ¿Ven? Que se opone, hay una guerra, dice. Entonces, cuando está hablando que las cosas del Espíritu se opone contra la carne, ¿qué son las cosas del Espíritu? ¿Qué es lo que se opone? Vamos a dejar un ratito y vamos allá a Romanos otra vez, para explicar lo que el apóstol Pablo había dicho en Romanos 7. Vamos a ver qué es la carne y qué es lo espiritual. Romanos 7, 12 dice, de manera que la ley, y cuando se refiere a la ley, ¿a qué se está refiriendo? Los 5 libros de Moisés. La ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces la Torah, los mandamientos, los libros de Moisés, ¿son buenos o no? Son santos. Santos quiere decir son apartados del mundo. Son los que nos hacen salir de la corriente de este mundo. ¿Qué es eso? La ley de Dios. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado significa la transgresión, la desobediencia a la ley, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. La transgresión de la ley, ¿qué es lo que produjo en mí? La muerte. Cuando dice produjo en mí la muerte, hizo que yo esté separado de Dios. El desobedecer a Dios hace que yo esté separado de Dios. ¿Para qué eso? Para que ese pecado se vea pecaminoso. Dice, ¿qué significa pecaminoso? Feo. Para que se vea malo. Por ejemplo, una persona que está pecando, ¿no? Y que siente que estoy pecando y estoy bien. ¿Va a ver ese pecado como algo malo? ¿Como algo feo? No. Está pecando, está haciendo, no se está robando, está mintiendo, está haciendo cosas feas y no siente nada. Pero cuando aparece el mandamiento hace ver, estas cosas te van a apartar de Dios. Estas cosas te dejan separado de Dios, te llevan a la muerte, te llevan al infierno. Entonces ahí, ¿cómo ya se ve ese pecado? Pecaminoso, dice. Pecaminoso quiere decir ya sucio, ya malo. Entonces empiezo yo a sentirme malo, ¿no? Ya no me parece bueno lo que estoy haciendo. Eso produce la ley que es santa y buena. ¿Me entiendo, no? Entonces, si vos no la sienten, si una persona piensa nomás que robar es malo, hasta ahí nomás, no va a sentir como pecaminoso robar. Pero cuando entiende que robar implica separarte de Dios, alejarte de Dios y irte al infierno, ahí ya va a ver con otra vista, ¿o no? Ah, no, gente, dicen Diego eso. Pero ya gente, así. Después dice, 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Ahora, ¿de dónde Adán y Eva recibieron esa inclinación al mal? Ellos ya vinieron con esa inclinación al mal. Por eso, aunque Dios le da la ley, ¿qué ellos hacen? Desobedecen. No vas a comer este árbol, y ellos ¿qué hicieron? Desobedecieron. Sí. Entonces ellos se inclinaron hacia ese mal y desobedecieron a Dios. Por lo tanto, la humanidad también sigue esa misma corriente. Por eso estamos vendidos al pecado. ¿Me entienden? No estamos como el pecado, la desobediencia parece que está ligada en nuestro corazón. Tenemos como chapa de pecador. En nuestro corazón existe esa esencia del mal, esa cosa que se quiere oponer a Dios. Ese en hebreo se llama Yetzer Hara. Yetzer Hara. Algo que busca el mal. Como la vez pasada explicaba yo, si acá yo hago un concierto con Lady Gaga, ¿se va a llenar de gente o no? ¿Va a dar este lugar para que puedan? No, todos van a querer venir, ¿no? Pero si hago un estudio bíblico de la palabra, volviendo a las raíces de Dios, al Antiguo Testamento, no viene nadie. Porque la gente ¿hacia dónde se inclina siempre? Hacia el mal. Entonces vencer eso es realmente ser hijo de Dios, derrotarle a ese enemigo, a ese Yetzer Hara en el corazón. Y eso se logra a través de la palabra de Dios. Por eso dice así, versículo 18,
Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, dice. Acá hay que entender bien, ya hablamos mucho en Gálatas, que bajo la ley quiere decir bajo la maldición, bajo la condenación, bajo un sistema. Si vos estás siendo guiado por un sistema, por el Yetzer Hara, por el ambiente, sí o sí vos tenés maldición en tu vida. Pero si soy guiado por el Espíritu, ¿qué es el Espíritu? La manifestación de Dios, o sea, su palabra. Entonces, el sistema, la maldición de la ley, ¿te puede hacer daño o no? No te puede hacer daño, ¿entiendes? ¿No? Si vos vivís guiado por la palabra de Dios, por la palabra inspirada por Dios, entonces no hay problema en tu vida. Y eso, ¿cómo se sabe? ¿Cómo se sabe que una persona está siendo guiado por el Espíritu y que no está bajo maldición? Y ahí dice, versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, y fíjense que acá sale obras de la carne. ¿Por qué? Porque cuando vos estás bajo el sistema del mundo, o sea, bajo la ley, bajo la doctrina, bajo la maldición de la Escritura, entonces, ¿cómo se nota eso? Se ve en tu vida. Se observa cómo te comportas. ¿Y cuáles son los comportamientos? Observen bien todo lo que dice acá y entiendan. Dice, son adulterio, fornicación. Adulterio está escrito en la palabra que es prohibido. En alguna ley hay escrita que Éxodo 20. Dice, no adulterarás. Así, simplemente así, dice, no adulterarás. ¿Y qué es adulterar? Siendo una persona ya comprometida, en caso de los casados, entonces no respeta ese compromiso. Entonces, ¿cuál es la primera manifestación que vos vas a darte cuenta de una persona que no tiene el Espíritu Santo de Dios? Este corazón de adulterio va a empujarle, va a llevarle, va a guiarle, va a ser su guía. ¿Entiendo, no? Y en el caso de los que no tienen compromisos, como la mayoría de ustedes, jovencitos, se llama fornicación. Porque aunque no tienen todavía compromiso con nadie, entonces por eso, no pueden entonces juntarse con nadie. O sí se pueden. Se llama fornicación. Eso también la ley prohíbe. Está escrito en la ley. Entonces, pero como yo no tengo la ley, yo no soy guiado por el Espíritu, a ver, fíjense cómo viven la mayoría de las personas. ¿Cómo están viviendo ellos? Están viviendo pecando todo el día, ¿no? ¿Por qué? No hay Dios en sus corazones. No hay palabra, ley en sus vidas. Entonces viven así. Después, inmundicia y laxivia. Inmundicia sería una persona que no respeta nada. Se puede decir, está con uno, está con otro, anda con uno, anda con otro. No le importa. ¿Ustedes ven esa clase de personas? ¿No? Si se mezcla con cualquiera. Y laxivia significa tiene deseos desenfrenados de adulterar, de cometer pecados. Ya, ¿por qué vendrían en las personas todas estas manifestaciones? Por una simple razón, nunca está meditando en la palabra. Cuando nosotros vemos la televisión, ¿no? El ambiente, la gente en las calles, ¿qué nos inspiran? ¿Nos inspira bondad? ¿Nos inspira servicio a Dios? ¿Qué es lo que todos los carteles muestran por ahí? Los programas, esto del conejo y todo esto, baila conmigo. ¿Qué es lo que salen? Cosas educativas para el joven, ¿eh? O te da la mente sucia, ¿eh? Sí, esos programas que salen en la tele. Con todos esos programas que salen. Hay esos programas radiales también que empiezan a llamar ahí y mandan saluditos y todo es broma, chiste, pero al final está bien. Pero es la juventud, pastor, no sea, pues está exagerado. Está bien, pero ¿qué está almacenando en la mente de la persona? Esto que sale acá. Inmundicia y laxivia. Eso es lo que está guardándose en su mente. Por eso, cuando llegue el momento, ustedes van a tener ahora ya tienen acceso a teléfono, a internet. ¿Qué es lo que fácilmente uno puede entrar en internet? ¿Ve? Páginas prohibidas, páginas difíciles. No va a haber una fuerza que le detenga. No hagas eso, no hagas eso. ¿Por qué? Está en ese sistema. Pero si está escuchando la palabra, si es guiado por el Espíritu, aunque está en la ocasión, esa palabra le va a decir, no haga eso, no está bien, no es bueno para tu vida.
Y ahí vas a salir de eso. Esa es la diferencia del que es guiado por el Espíritu. Después, idolatría. Y esto ya es la persona que empieza a ponerle grande a un hombre, a una persona, a un santo, a un cuadro, como algo importante. Venera inclusive a un artista, a un club de fútbol. Mi club, mi país, mi color. Todo eso se llama idolatría. Mi cantante. Uno puede, yo no voy a decir que, entonces voy a sacar toda esta cosa del corazón de la persona. No, pero uno tiene que saber hasta dónde ya está pasando el límite, a dónde está siendo un idólatra ya. Tiene que ponerse ese límite, ¿no? La Biblia está mostrando que estos son manifestaciones de la carne. Después, hechicerías. Hechicerías sería esas personas que confían en brujos, en los que leen carta, tarot. También se dice los que confían en loterías, juegos de azar. Todas esas cosas se llaman hechicería. Enemistades. ¿Qué es enemistades? Tener enemigo. ¿Qué necesito hacer yo para tener enemigo? Odiarle. Cuando una persona hace algo que no me agrada y yo ya empiezo a verle feo y a echarle esto o mandarle a la China, se llama enemistad. Entonces imagínense, pero yo puedo excusarme, pero él no me busca, pero él no me molesta, pero él no me da motivos para que yo tenga enemistad con esa persona. Pero esa reacción que vos estás teniendo contra esa persona son manifestaciones del espíritu de la carne. No importa, no le vamos a justificar. Solamente tiene que identificar por qué está saliendo este rencor, este odio hacia esa persona. Porque estoy teniendo manifestaciones de la carne. Quiere decir que el espíritu no guía mi corazón. Eso es muy importante. Estábamos hablando hace rato, la ley de Dios, que es lo que enseña amar a los demás. El amor de Dios hacia su pueblo. Y dígame, ¿acaso el pueblo no le hizo renegar a Dios? Muchísimas veces, ¿o no? Merecía que les odie, ¿o no? Merecía que les aborrezca. Pero Dios siempre le amaba. Siempre le daba su misericordia. Ahí salen enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. ¿Se entienden todo eso? ¿No? Pleito, pelea, cada rato quiere pelear. Por eso ustedes tienen que darse cuenta, esto es muy importante, cuando una charla, cuando una conversación ya va a ir, cuando una charla, por ejemplo, está llegando ya al pleito, ¿qué tienen que hacer ustedes? Bueno, discúlpame, mañana vamos a hablar. Así tienen que hacer. Pero si vamos a suponer, ustedes atiendan muy bien, ustedes están aprendiendo acá. Si ustedes mismos, no, vení acá te voy a decir, verá, cállate, vení te voy a hablar. ¿Qué significa? Si ustedes arrancan con el pleito, arrancan ustedes, entonces hay manifestación del Espíritu. En lo posible, en lo que dependa de alguien que está siendo guiado por el Espíritu, tiene que evitar esta contienda, esta pelea. No es que tiene que provocar. Si yo fui el que provoqué la contienda, entonces hay alguna cosa mala en mi corazón. Ustedes ven a una persona que alguien le dijo, ¿sabes que fulanito, por ejemplo, hizo tal cosa? ¿En serio? ¿Vos por qué hiciste? Sin averiguar, preguntar, directamente reacciona. ¿Hay alguno acá que tiene esa característica? Ante la primera acusación de alguien ya reacciona. Ustedes tienen que pensar en eso. Si aunque saben que es así, calmado, esperen, tomen agua, respiren profundo, después pueden decir estas cosas. Eso es muy importante. Sigamos. Disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. ¿Amonesto qué quiere decir? Os exhorto y les digo, no vivan así, les hablo fuerte. Y miren lo que dice acá. Esto es importante. Entiendan bien lo que dice acá. El versículo 21, ¿no? Amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y atiendan muy bien este punto, una palabra de consuelo. Hay una diferencia entre la persona que por debilidad humana muchas veces reacciona así. Algunas veces
vamos a reaccionar, nos va a venir enojo, tal vez también por nuestra debilidad nos venga algunos pensamientos feos, sucios, va a venir. Con esto yo no estoy queriendo decir, entonces nunca tiene que venir esa cosa en nuestra vida, nunca tiene que aparecer pensamientos sucios, nunca luego nada. Y si apareció, entonces yo estoy frito. No, pero fíjense lo que dice ahí. ¿Qué está diciendo ahí? Los que practican tales cosas. Hay muchas veces una persona que por tropiezo, por corazón débil, por debilidad humana, muchas veces va a cometer algunos errores. ¿Me entienden? Va a cometer. Pero diferente es si practica esas cosas. Si su estilo de vida es eso. Si está acostumbrado a vivir así, a pleitearse, a hacer hechicerías, a hacer adulterios. ¿Es diferente o no? Es muy diferente. ¿Viste que siempre la gente dice, mira David, mira David, mira David? ¿Ustedes veían que David practicaba el adulterio? ¿Practicaba el pecado? Una vez cayó y Dios le vino con todo, ¿no? Le dio exhortación, le dio castigo. Y después de eso, ¿cómo vivió David? ¿Seguía practicando el pecado? No, su corazón cambió. Esa es la diferencia, ¿no? ¿Me entienden? ¿No? Pero nosotros vemos a una persona que se divierten pecando, se sienten bien pecando. Estas personas, ¿qué dice la Biblia aquí? Miren, no heredarán el reino de Dios, dice. Eso quiere decir, no son salvos, no tienen la salvación, no se han salvado de este mundo corrompido. Por más que repitan y repitan, sí soy salvo. Pero la Biblia dice que si practica este estilo de vida que el mundo le ofrece, que justamente el Mesías vino y murió, pagó, derramó su sangre para librarte de ahí, no sos salvo. ¿Qué fue lo que le fundió a los israelitas en el desierto? Dios le dio su ley, le dio su buena nueva, y ellos ¿qué hicieron? Querían volver a Egipto. Dios le sacó de Egipto su cuerpo, pero su corazón ¿dónde estaba? En Egipto todavía. Por eso ellos con el corazón no creyeron a Dios. Que si confesares con tu boca, dice, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo, dice. En tu corazón. Si vos en tu corazón crees la palabra de Dios, se ve en tu vida. No vas a caminar, en mi corazón digo, creo en Dios, pero me gusta el mundo. No, eso es falso. En mi boca creo en Dios, pero en mi corazón creo en el mundo. ¿Dónde dice Dios que puso su pacto? Pondré mis leyes en su mente y en su corazón, dice. Significa que ya va a empezar a vivir conforme a lo que está escrito. Esto es muy importante. ¿Ustedes quieren ser salvos o no? Entonces, su corazón tiene que estar fijado en la palabra de Dios. Y cuando su corazón esté fijo en la palabra de Dios, se va a ver en su andar, en sus pasos. ¿Qué le parece a una persona que dice, yo tengo la palabra de Dios, yo tengo la palabra de Dios, pero vive totalmente contaminado, totalmente como le gusta al mundo? Entonces, mentiroso, falso. Ahora, la diferencia del que tiene realmente la palabra de Dios, ¿cuál es? Versículo 22. Mas el fruto del Espíritu. Y ven que acá dice, ¿vieron la diferencia? En el otro salía obras de la carne, esfuerzo humano, trabajo humano. Sí, porque el mundo te da muchas cosas para esforzarte, ¿o no? Ya pongan a pea, tenés que hacer esto, tenés que hacer esto. Pero el Espíritu que hace en tu corazón, la Escritura que hace en tu vida, simplemente empieza a cambiar desde adentro y eso se manifiesta en tu naturaleza. ¿Sí? Acá que dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Bueno, vamos a empezar por amor. ¿Qué es amor? ¿Qué representa el amor en el corazón de una persona? ¿Quién dice la Biblia que amabas al mundo? San Juan capítulo 3, 16. ¿Quién dice que amaba al mundo? Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Amor quiere decir entregarse. Entonces, si la palabra de Dios nos está enseñando que Dios se entrega por su pueblo, Dios se da por su pueblo, Dios realmente tiene que salir de su, ¿cómo se puede decir? Justo juicio, por amor a su pueblo. Porque Él ya estableció la ley, pero por amor a su pueblo le dio otra, la misericordia. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos enseña entonces? ¿A odiarle a los demás? Si yo soy una persona que aprendo de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, ¿yo transmito odio entonces? ¿Yo tengo que transmitir odio? No.
Yo tengo que transmitir lo mismo. ¿Me entiendes o no? Por eso el hombre que fue perdonado 10.000 talentos, él recibió la misericordia del rey. Pero cuando le encontró a su consiervo, el agarrotazo le agarró, ¿no? 100 denarios nomás le debía. Significa, él no recibió el corazón, el amor del rey no recibió. Por eso, para ese rey, no era digno de ser libre. Después, eso es el amor. Gozo quiere decir que cuando yo le amo a alguien, cuando yo realmente tengo interés en la vida de alguien, estoy contento. No es que, bueno, Dios dice que te tengo que amar, ¿qué voy a hacer? No me queda otra. ¿Así es o no? Ay, tengo que aguantarla, tengo que son hermanos de la iglesia, no me queda otra. Ay. O realmente tengo que estar gozoso. Y eso es duro, ¿no? Tengo que estar con gozo. No solamente te amo porque Dios dice, ¿no? Si no te hubiera matado. Porque Dios dice no te amo. Por eso, ¿cómo se manifestó ese corazón en la Biblia? ¿Se acuerdan cuando Moisés muchas veces se quejaba, ¿no?, del pueblo? Y cuando Dios le dice, bueno, voy a destruir a este pueblo y te voy a hacer a un pueblo especial. ¿Qué dijo Moisés? No, Señor, mátame a mí nomás. Él le amaba a ese pueblo, ¿no? A pesar de lo terrible que era, ¿no? Entonces ahí Dios pudo entender, realmente Él tiene amor hacia ellos. Realmente Él tiene mi corazón. Sí. ¿Se acuerdan del rey David? La Biblia dice que el rey David era conforme al corazón de Dios. Saúl le perseguía para matarle. ¿Sí o no? Muchas veces. Después Dios le dio la oportunidad a David para matarle a Saúl. Una vez dice que Saúl entró para hacer sus necesidades en una cueva y justo David estaba escondido ahí atrás. Y mientras Saúl alzó así su ropa y estaba haciendo ahí, David podía con la espada cortarle la cabeza. ¿Pero qué hizo él? No le voy a matar. Entonces ahí, ¿qué entendió Dios? Realmente, él puede decir, los soldados le dijeron, mira, Dios te entregó, ahí está. Otra vez, ellos durmieron profundamente y David bajó hacia el campamento de ellos y agarró la lanza y el cántaro de agua de Saúl. Ahí de su cabeza sacó, su lanza del rey. Ahí podía agarrar y matarla ahí, ¿no? Pero David hizo eso. No, ¿por qué? ¿Qué sentía David hacia Saúl? Amor. ¿Y después David se arrepintió de no haberle matado? No. Cuando murió Saúl, David, por fin murió Saúl, celebró. Lean ustedes en Samuel, él lloraba. ¿Por qué? Lloraba. Eso quiere decir que realmente él amaba. Respetaba la vida de esa persona, por más que le odiaba a él. Ese es el gozo y el fruto del Espíritu. ¿Se entiende? Y David era alguien que, según Salmos 1, meditaba en la ley de Dios de día y de noche. Gozo, paz, paciencia y benignidad. La palabra paciencia y benignidad vamos a averiguar. Paciencia, ¿qué significa? Ya, se cuera y macuay, da cuase y mamba de beso. ¿Ese tiene que tener, esa es paciencia? No, voy a explicarlo otra vez. Voy a intentar otra vez. Mientras esa persona me dé la oportunidad de hablarle, le voy a hablar otra vez. Ahora diferente, usted no confunda paciencia por insistencia. Alguna persona se va, no, mira, te digo, ya no quiero más escuchar, vos le insistí, eso ya no está bien. Pero paciencia, aunque no entiende todavía, pero siempre está queriendo, dándolo, escuchando, entonces, no te voy a explicar otra vez. Si está presto para oírte, para escucharte, para creerte, entonces vos, ¿qué tenés que tener? Paciencia. No puede decir, mira, no quiero saber más nada, ya te expliqué, fuera de acá, desaparecerme de acá. Eso no puede tener con las personas. No puede echarle raja de acá, no, ya vos no entendés más nada. Ya te expliqué todo, no entendés, desaparece. Acá dice que tenés que tenerle paciencia a esa persona. Diferente si esa persona te dice, no me hable más, no me diga más nada, no te quiero más escuchar. Ahí diferente. Ahí ya significa que él no te tiene más paciencia. Él ya perdió la paciencia. Y benignidad, ¿qué significa benignidad? ¿Alguna vez escucharon la palabra benignidad? Hay una alabanza que dice, con corazón benigno acudo a ti. ¿Cantaron alguna vez? Te necesito ya. ¿No cantaron nunca? Y bueno, con corazón benigno acudo a ti. Dice, ¿cuál es el corazón benigno? Que benignidad quiere decir que siempre tengo buen pensamiento hacia los demás. Siempre. Siempre estoy pensando que no hizo.
lo que tal vez creen la gente que hizo. ¿Entienden lo que estoy diciendo? O vuelvo a repetir. Siempre estoy pensando bien de Ezequiel. Siempre estoy pensando que Ezequiel no va a ser capaz de hacer esa cosa. Aunque ya me dijeron mucho, ¿no? Pero yo, mi corazón, no. Hasta que compruebe yo mismo. Siempre estoy pensando que él no es malo. Eso es benignidad. Imagínense. Pero la característica de las personas, ¿cuál es? Seguro que él lo hizo. Seguro que él lo dijo. Seguro que, aunque ni nos sabe bien, pero ya se le imagina que hizo algo malo. ¿Es así nuestro corazón o no? Antes que nos hayan dicho, ya pensamos, si fulano no me mira feo, no me aguanta luego. Seguro que él fue lo que rompió, tiró, lo que sea. Siempre estamos queriendo ya, antes de que comprobemos, ya pensar que esa persona hizo algo malo, ¿no? ¿Sí o no? Es nuestra naturaleza. Recuerden, muchas veces podemos caer en esto. ¿Sí o no? Por debilidad humana. ¿Y qué hace la palabra? Al caer en esto, ¿qué hace la palabra? Al mostrar la palabra que este es el corazón que tenemos que tener, y nosotros reaccionamos así, y tenemos la palabra, nos hace arrepentir. Señor, me equivoqué yo. No viví correctamente. Y puedo pedirle perdón a Dios. Pero la diferencia entre el que practica, ¿cuál es? Continuamente vive y se goza y se siente bien haciendo esta cosa. ¿Es diferente o no? Por eso, nosotros como humanos podemos caer muchas veces en estas cosas. Ya sabemos que es benignidad o no. Siempre tienen que estar pensando bien de las personas. Con eso tampoco le digo que no sean muy tontos, ¿no? Que hay las personas, hay cada persona que... Cuidado, ¿no? Pero hasta no tienen que tener ya un juicio ya predeterminado. No, seguro que fue fulano, seguro que mengano fue, seguro que fue... Alguna persona apenas escucha que alguien murmuró algo y... sí, luego es seguro. Yo creo lo así. Y eso no es fruto del Espíritu. Después, bondad. Bondad es tener siempre respeto hacia las personas. No tratarle duramente, aunque vemos muchas veces que no merece respeto, pero igual nosotros siempre consideramos que es digno de que le respetemos a una persona. Bondad, fe. ¿Y qué es fe? Ahí viene fe también. Manifestación y fruto del Espíritu es fe. ¿Qué es fe? Creer lo que está escrito. Vivir lo que está escrito. ¿Eso es más importante o no? Fe, mansedumbre. ¿Saben qué es mansedumbre, no? Manso. Tratar a la persona tranquilamente, no tratarle ásperamente. No, salí de acá, no quiero saber nada de vos. Fuera. Vete a predicar. Si no entendés, andate al infierno nomás. Última vez te a predicar. Así no tenés que ser, ¿no? Sino con tranquilidad, con mansedumbre, con paciencia. Así está escrito en la Biblia. Después, versículo 20, ¿dónde me quedamos? 25, no, 23. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué dice contra tales cosas no hay ley? ¿Qué significa ley? Si estas cosas se manifiestan en tu vida, significa que vos tenés a Dios en tu corazón. Si vos estás viviendo guiado por el Espíritu, no significa que alguien te tiene que decir, hace esto, hace aquello, hace esto, hace aquello. Dios está guiando tu corazón. Son pruebas de que el Espíritu Santo de Dios está manifestándote en tu vida. No es necesario que alguien le esté tirando leyes y leyes y leyes, porque si Dios está manifestando su palabra en tu vida. Por eso una persona en su vida tiene que mostrar que está creyendo la palabra de Dios. ¿Sí o no? En su vida, con su vida tiene que mostrar que tiene fruto del Espíritu. Entonces nadie le va a estar juzgando, ni atacando, ni cargando. Nada. Por eso dice, contra tales cosas no hay ley. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Versículo 26. Vivir por el Espíritu, ¿qué significa? Vivir teniendo la guía de Dios en tu corazón. Eso es vivir por el Espíritu. ¿Sí o no? ¿Y cómo puedes tener la guía de Dios en tu corazón? Escudriñando, aprendiendo, recibiendo su palabra. Eso Gálatas nos está enseñando. Nos queda el capítulo 6 para la próxima. ¿Está bien? Bueno, ya hasta aquí, vamos a compartir.
Esto fue Palabras de Vida Eterna. Cualquier consulta que tengan sobre el tema que hemos tratado hoy, nos envían sus mensajes al 0981 60 46 77 y estaremos respondiéndoles con mucho gusto. Bendiciones y hasta pronto.